Te invito a que te suscribas a mi canal y en caso de que ya lo estés, que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Por tu atención, muchas gracias. El cuadro de la anciana. Los 94 años de mi abuela habían llegado a su fin. La conocí desde muy niño por la razón de que vivíamos en la misma casa. Su herencia claramente estipulaba que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar los cuadros y muebles donde estaban. Siempre que de niño iba al segundo piso a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo mirando al suelo para no tener que ver el horrible cuadro colgado en la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo de ella, pero como exigía la herencia, no debía mover el espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro, me levanté a preparar mi desayuno, y casi me llevó un susto con el cuadro. Veía a la nada con una mirada tan tétrica. Parecía que había cambiado el gesto que mostraba normalmente, frunciendo el ceño, como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente espantosa. En medio del susto, solo reaccioné echándole una sábana encima, que quedó colgando de tal forma que cubría el cuadro. Durante todo el día, me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome. Ya al caer la noche, pude escuchar un ruido muy sigiloso. Al salir al pasillo para ver de dónde había provenido el ruido, pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana me estaba sonriendo de una manera macabra. Mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrugas en su rostro. Realmente no sabía por qué mi abuela apreciaba tanto ese cuadro, y me intrigaba más que ella no lo encontrara horrible. Fue un martes por la mañana cuando casi me da un infarto por algo que llegué a ver. Estaba desayunando mi clásico café, al momento que noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito que se debió de haber escuchado en toda la cuadra, a la par que la cabeza se escondió rápidamente. Salí al pasillo a ver qué era lo que había pasado, pero no vi nada. Nada aparte de ese horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los gestos de su rostro. Estaba seria. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esta mujer. No sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que hacía. La noche siguiente decidí hacer algo más inteligente. Coloqué una cámara delante del cuadro con la intención de comprobar si era de donde salía la cabeza, o si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños. La dejé grabando 3 días, en los cuales salí fuera de Lima a otro departamento de mi país. Al tercer día subí directamente al segundo piso para ver las condiciones del cuadro y de la cámara. El cuadro cambió una vez más. Ahora estaba enojada. Tenía una expresión llena de rabia y de furia. Sus ojos brillaban de odio. ¿Por qué? Pasé a revisar lo que había capturado mi cámara en los 3 días que estuve ausente. El primer día no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche. Pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizá revisando si había alguien cerca, y después vi cómo estiraba su cuello y salía del cuadro. El cuello se estiraba y estiraba mientras la cabeza de la anciana recorría todas las habitaciones, curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento, solo que ahora, después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Estaba saliendo del cuadro. Al salir completamente,
vi que era una mujer extremadamente alta. Era el doble de mi estatura. Tenía que caminar agachada para no chocar con el techo, pero su altura no se debía al tamaño de su cuerpo en sí, sino a que su cuello estaba estirado exageradamente. La anciana se paseó en toda la casa, buscando algo, gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba. Al regresar al cuadro, su expresión era una llena de odio, la que mantenía actualmente. Fue entonces que me harté. Me decidí por botar este horrible cuadro. Pero justo cuando lo retiré de la pared, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire. Me estaba matando. No podía respirar. Estaba a punto de dejarme vencer cuando me liberé de milagro y arrojé el cuadro. La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro y siguió mirándome con odio, ahora desarreglada. Llamé de inmediato a mi padre para contarle lo sucedido. Sabía que no me creería. Pensaría que me estaba drogando, pero no fue así. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela. Me dijo mi padre a través del celular que nos comunicaba. ¿Mi bisabuela? Eso no importa ahora. ¿No escuchaste lo que te dije? Lo sé. Es que ella murió de una manera peculiar. Ella murió de una manera peculiar, me dijo con dificultad mi padre. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con su soledad y se ahorcó. Esta noticia me impactó. Está bien, que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño, y en parte triste. Pero ella quiso matarme, y me costaba explicarle a mi padre lo que sucedía. Le iba a colgar y buscar otra solución hasta que me contó la última cosa. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela, el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó, exactamente antes de que lo hiciera. Me explicó mi padre. Fue a petición de tu bisabuela que ella lo pintó, pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría mientras viviera de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, hay algo que... Le corté el teléfono. Fácilmente podría decir que hubo un problema en la línea. Corrí al pasillo con ligereza. El cuadro estaba vacío. El rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada a mi espalda. ¡Ahí estaba ella! La anciana extremadamente alta, ángel protector de mi abuela, me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de maldad, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo, lo sabía. Estoy seguro de que vio cómo yo le subía a mi abuela una sopa cargada de veneno, y cómo hacía caso omiso a los gritos de ayuda que emitía en su agonía. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, y puede que mi abuela lo sospechaba. Puede que esa sea la razón de por qué me demandó en la herencia que mantuviera el cuadro en la casa. Puede que... ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios! La anciana empezó a ahorcarme. Sentí que mi respiración se cortaba hasta que empecé a escuchar pasos en la casa que se acercaban a las escaleras. Mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro con esa expresión de odio en su decrépito rostro. Era mi hermana que llegaba a casa. Me había salvado la vida. Le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano. Y mientras se lo llevaba, pude ver a mi bisabuela haciéndome señas de muerte. Nunca más volví a entrar al sótano, e incluso años después de estos sucesos, podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí. Quisiera contar una historia a la que le sucedió a un amigo hace poco tiempo, y que sea anónima, por favor.
Mi amigo acaba de mudarse de casa junto con toda su familia. La casa que tenía la pusieron en renta. Resulta que este cambio se debe a una serie de hechos muy feos que les pasaban en su propia casa, y no aguantaron más. La familia de mi amigo era muy unida, y vivían muy felices y tranquilos. Su papá viajaba constantemente por cuestiones de negocios, y ellos eran muy devotos de la iglesia y de los santos también. Una vez, el papá de mi amigo se fue a Santiago de Chile, y cuando regresó, trajo un cuadro muy grande de una iglesia de allá. El cuadro era de una monja muy famosa en ese país, llamada Laura Vicuña, y a toda la familia le pareció un cuadro muy hermoso, y decidieron colocarlo en la entrada de su casa. Y bueno, ya pasado el tiempo, me cuenta mi amigo que comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de su hogar. Lo primero que veían eran sombras de personas, sombras oscuras, y la casa de ellos tenían muchísimos espejos. Entonces me cuenta mi amigo que en el reflejo del espejo se veían caras muy feas, que a los pocos segundos desaparecían. Me cuenta que una de las cosas más feas que les pasó es que la hermana de mi amigo estaba en su cuarto cuando volteó al espejo y vio una sombra. Ella comenzó a gritar. Y al instante, el cuadro de la monja se cayó al suelo y todos se quedaron pasmados. También ellos tenían una tienda en el primer piso de su casa, y comentan que siempre la apagaban cuando iban a dormir, y al despertar estaba totalmente encendida. Pero aquí viene lo peor. Los hechos misteriosos que ocurrían no fueron nada comparados con lo que pasó después. Resulta que la hermana de mi amigo comenzó a enfermarse, a contraer muchos virus, y por más que la llevaban a diferentes hospitales, nadie les decía qué era, y así se la pasaron mucho tiempo, mientras que la chica empeoraba muchísimo. Después de cierto tiempo le detectaron una bacteria en el cerebro, y con ello, cientos de problemas le brotaron a ella. Bajó alrededor de 30 kilogramos, y la supuesta bacteria le estaba afectando muchísimo hasta el punto de caer en silla de ruedas y no poder hablar. Solo balbuceaba como si fuera una bebé en todos los sentidos. Ella estaba muy mal, y su enfermedad era muy grave, pero los médicos no se explicaban el porqué de estos padecimientos, y hasta la fecha no han podido saber el nombre exacto de su enfermedad. La mamá de mi amigo, desesperada de que los médicos no supieran qué hacer, ella acudió con su cuñada, la cual lee las cartas, hace limpias, y me cuenta mi amigo que predice algunas cosas. Entonces le dijo que en su casa había una fuerza muy negativa, que había una especie de maldición donde espíritus malignos querían hacer daño a los que habitaban la casa. La señora visitó la casa y comentaba que se sentía un ambiente muy tenso. Ella lograba ver también las sombras y escuchar ruidos. Sin embargo, la familia nunca se puso a pensar que el cuadro de una monja podría ser el causante de sus desgracias. Entonces la mamá se puso a pensar que todos los hechos misteriosos comenzaron desde que ese cuadro estaba colgado ahí, y que varias veces se había caído cuando hacían oraciones. La señora le sugirió que lo regalaran para ver qué pasaba. Entonces la familia decidió donarlo al colegio que estaba mi amigo, el cual tiene el nombre de Laura Vicuña. Y casualmente, después de ciertos meses en el colegio, también se empezaron a ver sombras y escuchar ruidos. El cuadro estaba en la dirección del colegio, y comentan que se llegó a caer varias veces. Ya no supimos si el cuadro lo siguen conservando, pero la familia seguía viendo sombras, ruidos, escuchaban risas burlonas, y la hermana seguía en el hospital y empeorando. La familia decidió mudarse de la casa hace apenas algunos meses, y después de eso la hermana de mi amigo comenzó a mejorar poco a poco. Dejó la silla de ruedas, subió de peso. Sin embargo, sigue estando enferma y poco a poco está recuperando el habla. La familia llegó a la conclusión que ese cuadro estaba maldito. Ahora, en su nueva casa, ya no han visto nada misterioso. El cuadro maldito. El rostro era verde, distorsionado por algún horrible sufrimiento. La boca abierta en un grito silencioso y perpetuo. Las manos,
huesudas y crispadas, resistiéndose a la tortura. El cabello desmelenado, cayéndole sobre la frente y enmarcando sus demacradas mejillas. No era un ser humano, era un espíritu elementario, el más bajo en la jerarquía de los seres inmateriales, capturado para siempre en su desolación, atrapado en ese lienzo que un pintor de lo macabro había plasmado después de una noche llena de pesadillas. Fue el último cuadro del artista, quien perdió la razón poco después. Esquizofrenia, dijeron los médicos. Maldición, murmuraron las mujeres de la vecindad, por pintar esas cosas tan espantosas, por querer dar vida a esos seres que uno no debe ni siquiera mencionar. El pintor fue recluido en un hospital psiquiátrico del estado, donde desapareció para siempre. Entre la multitud de almas perdidas que existen sin vivir en esos lugares, que son como una antesala del infierno. Sus cosas fueron rematadas por el dueño de la vecindad para cobrarse los varios meses de renta que el malogrado artista le debía. Muchos de sus cuadros se vendieron por unos pesos, pero a este, el del elementario, no lo quiso nadie, y su destino fue el basurero. Y fue ahí, mientras aguardaba ser llevado al tiradero, donde lo vio Sara, una joven artista plástica fascinada por todo lo raro. Mucho después, ella juraría que no había encontrado el cuadro, sino que había sido al revés. El cuadro la había elegido a ella. La muchacha sacó el lienzo de la basura y se lo llevó a su estudio. Era un buen óleo, un elementario, algo nunca visto. Lo limpió cuidadosamente con clara de huevo, y los tonos verdes de la cara doliente adquirieron nueva vida, demasiada vida quizá. El cuadro del espíritu fue colocado en un muro a la entrada del estudio de Sara, que también le servía como sitio para vivir. Ella tomó la costumbre de quedarse mucho tiempo contemplando el rostro del elementario, y no pocas veces sintió que los ojos se movían un poco, solo un poco, y se clavaban en los suyos, como pidiéndole ayuda. En cambio, sus amigos pasaban de largo. No siempre es fácil enfrentarse a la imagen de una de estas criaturas. Hubo incluso algún supersticioso que juró que el rostro horrible lo seguía con la mirada. Durante unas semanas todo fue normal, pero las cosas cambiaron una tarde, cuando Sara estaba modelando en arcilla una escultura de un ángel que la habían encargado. Era un cliente importante, y la artista sabía que de él dependía que ella se abriera paso hacia las galerías de arte. Sus manos trabajaban el suave material, y entonces, casi sin sentirlo, comenzaron a crear por sí mismas. Después de una hora de estar en una especie de trance, Sara se dio cuenta, con una punzada de horror, que había reproducido exactamente la cara del elementario del cuadro. Deshizo su obra con movimientos frenéticos, en un arranque de pánico. Detrás de ella, un andamio que cubría una gran escultura de un caballo por vaciar, se vino abajo. Antes de que pudiera reaccionar, sonó el teléfono. Intentando calmarse, Sara contestó. «¿Señorita Domínguez?» La voz del cliente sonó al otro lado de la línea. «Habla Madrigal. Siento mucho decirle esto, pero el patronato ha decidido cancelar el proyecto de la escultura del ángel. Dígame cuánto le debo por su molestia y envíeme el recibo a mi oficina». Sara colgó. Por un raro instinto, miró hacia la entrada de su estudio. El cuadro del elementario estaba ladeado. Lo enderezó mecánicamente y por primera vez evitó mirarlo a los ojos. Después recogió el andamio y descubrió que la escultura del caballo estaba cuarteada en varias partes. Tendría que repararla. Eso retrasaría el pago. Y ahora, con el proyecto del ángel cancelado, también tendría que restañar sus sueños convertidos en fragmentos. Este fue el comienzo claro de una terrible racha de mala suerte. A pesar de gozar de una buena salud, Sara comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. Le diagnosticaron una migraña que cuando la atacaba, la obligaba a permanecer horas tirada en su cama, a oscuras, el rostro distorsionado de dolor, como el de la pintura que permanecía colgada en el muro de entrada del estudio. De pronto,
Todos sus clientes parecieron tener problemas económicos, y la mayoría de ellos le canceló los encargos. En algunos casos tuvo incluso que devolver el anticipo. No pasó mucho tiempo antes de que Sara se viera enferma, llena de deudas y sin trabajo. Un día, un amigo supersticioso fue a verla, y se sorprendió mucho de encontrarla en tan malas condiciones, y más cuando Sara le contó todas las desgracias que le habían ocurrido de un tiempo a esa parte. Un día, un amigo supersticioso fue a verla, y se sorprendió mucho de encontrarla en tan malas condiciones, y más cuando Sara le contó todas las desgracias que le habían ocurrido de un tiempo a esa parte. Entonces le dijo algo que la misma Sara ya había pensado, pero que se había resistido a creer. Es ese cuadro maldito, esa cosa horrible que tienes en la entrada de tu estudio, opinó el amigo. Dicen que uno nunca debe tener elementarios en su casa, porque atraen la mala suerte. Un asomo de sentido común hizo que Sara se resistiera. ¿Cómo crees, Renato? ¿Ya te has fijado en la firma?, insistió este. Según pude averiguar en internet, ese cuadro fue el último que pintó un artista incomprendido que se llamaba Salvador Romo. Por eso vine a avisarte, para decírtelo. Yo ya lo sabía, dijo ella. Identifiqué la firma. ¿Qué hay con eso? Que después de pintar a su elementario, Romo se volvió loco. Sara abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada se dirigió a la pintura. Como adivinando su duda, Renato insistió. Deshazte de él, Sara. En buena onda te lo digo. Mira, no pierdes nada. Nunca me gustó que tuvieras esa cosa ahí. No soy capaz de tirar un cuadro a la basura, dijo ella comenzando a ceder. Soy artista. Dámelo entonces, lo venderé por ahí. Pero si es un cuadro maldito, no puedes tenerlo aquí. Lo adquirirá una galería o alguien. Finalmente Sara aceptó, recomendando a Renato que si lograba vender el cuadro de Romo, diera el dinero a alguna institución de beneficencia. No quería tener ninguna liga con la pintura. Después de que el cuadro del elementario salió de su casa, el ambiente pareció volverse menos pesado. Sara pintó en la pared de entrada un mural de arcángeles como protección, y en los siguientes días su migraña desapareció y los encargos volvieron a fluir. El cuadro llegó a la casa de Orlando Durán, quien lo compró fascinado por la expresión del verde rostro del elementario. Sara jamás llegó a saber esto, porque no rastreó, como hicimos nosotros, la historia completa del cuadro. Pero un año después de Orlando estaba sumido en un alcoholismo sin remedio. Su esposa lo había dejado y había echado por la borda una prometedora carrera de publicista. Todos los días, Orlando lloraba sus penas ante la figura del elementario, quien lo miraba desde la prisión que era para él ese cuadro maldito.